Último bloque de este episodio de YTPK, un episodio apasionante porque de vuelta estamos viendo la fusión de culturas que van convergiendo en puntos de encuentro. En este caso hablamos de una cafetería que es una cafetería turca que respeta los estándares de la tradición turca y que incluso cuando uno llega al local te dicen acá solamente servimos café y algunos que otros dulces que son bien autóctonos nuestros, nada más que eso, porque así es la cafetería verdaderamente turca, para no distraerse con bollería y otras cosas. Sí. Y con el doctor Gustavo Piñeiro queremos hablar acerca de ese fenómeno de la migración y también del desarraigo y venir a plantar semilla en otro territorio. Gracias nuevamente, doctor Piñeiro, por estar con nosotros. Muchas gracias, Roberto. Y bueno, Turquía para mí, que pude visitar, me impactó. Decimos con mi esposa que sería un lugar que visitaríamos otra vez. Nos trataron muy bien. Quiero agradecer a toda la comunidad turca que puede estar en Paraguay. Fue fantástico estar con ellos. Y el café es un idioma común, es algo que les acerca, como sería en Paraguay el tereré, como en Argentina el mate, y seguramente en cada cultura tienen algo para servir y para estar en compañía, en familia o con los amigos. Bueno, nosotros tenemos el privilegio de coincidir en algunas fechas con el doctor Piñeiro, porque es justo decir que él viaja bastante. Y aquello de ser un migrante por el mundo, un trotamundos, sigue vigente para él, pero ya no de plantar semilla en diferentes territorios, no. Solamente acá en Paraguay. Solamente en Paraguay. Bueno, ¿cómo es eso de venir a un territorio aparentemente desconocido? En el caso de los turcos, ellos tenían alguna que otra idea de lo que era Paraguay. Uno de ellos viene y encuentra el amor en Paraguay y decide no solamente plantar banderas, sino que montar un negocio. Y la expectativa que tienen, me imagino también por el análisis que hacen de la ubicación estratégica de Paraguay como eje de la región sudamericana, es instalar el concepto en otros países de la región. Pero ¿cómo es eso de venir a un lugar desconocido o familiarizarse con una nueva cultura? Sí, bueno, Paraguay en particular, y en el tiempo que yo vine, era más todavía, tenía su propia característica, identidad y su propio idioma. Hay que considerar que hay una cuestión idiomática, cultural, comidas, costumbres, y el uruguayo, de donde yo vengo, es más europeo, entonces bueno, tenés que llamar antes de ir a la casa de tu pariente, a veces te dice que no, sí. Y en cambio acá vos vas cayendo y el paraguayo te dice, ¿cómo te dice? ¿En guaraní? No, en español te dice algo de la hora. ¿Qué te dice? ¿Cómo? Y te dicen buena hora, te dice... ¿Cómo? Que pasás. A buen tiempo. A buen tiempo, así. Claro, sí. Y te dice... Claro, ¿pasa? No siempre bien recibido. Siempre bien recibido, Exacto. Comparte lo que tiene. Entonces, todas esas costumbres fui asimilando y como le pasó al turco, me pasó a mí, que yo también conocí a una persona aquí en Paraguay que cautivó mi vida y hasta ahora, y lo hizo justamente con la comida. Sí, ella me invitó a comer. Ese fue el gancho. Sí, me dio las empanadas, la croqueta, la sopa. Te entró por el estómago. Sí, y por el servicio. Ella me dijo, ¿te sirvo? Y nunca me habían dicho eso, ¿no? De servirme. Y después hablaba y bueno, como toda mujer, y especialmente mi esposa, creo que tu esposa también y muchas mujeres, hablan. Y yo escuchaba, entonces eso también facilitó el intercambio, ya estaba psicologizándola. Exacto, ¿no? ¿Y quién diría, verdad? Que esos fueron los primeros pasos también del rubro de la psicología, el aprender a escuchar. Sí. Pero el familiarizarse con la cultura, ¿es un tiempo prolongado el que te tomó o asimilaste rápido tu arraigo? Yo creo que Paraguay en eso te facilita mucho. Me decían por donde iba, ¿qué tal, profesor? Entonces decía, y yo pensaba que sabían que yo enseñaba y ese profesor, no, esa era una forma de dirigirse, sí. o era o amigo, claro. Hola amigo, por eso que a mí me gusta mucho usar la terminología de amigo y amistad, porque es lo que yo aprendí en Paraguay, lo mismo de regalar, el paraguayo le gusta regalar cosas, obsequiar. Realmente aquí el ambiente no es cálido solo por la temperatura normal del país, sino por la gente. Entonces a mí me fue bastante sencillo estar aquí en este país. Bueno, siempre se habla y el concepto justamente que hoy queríamos trabajar es el concepto del desarraigo, pero un desarraigo en el sentido
En guaraní también se habla mucho del texagaú o de la añoranza. Muchos paraguayos, buscando mejores oportunidades de ingresos para sus seres queridos, migraron, fueron a Europa. Hay una colectividad paraguaya en la Argentina, justamente porque en tiempos mejores Argentina era uno de los principales mercados para que los compatriotas vayan a trabajar y puedan enviar sus remesas para un porvenir mucho mejor para sus seres queridos. Y el desarraigo, aquello de decir, me alejé de mi tierra, hoy estoy en una tierra nueva, uno termina incorporando esos valores para su ser o conserva los propios. ¿Cómo es ese juego allí de asimilación? Bien, dependiendo de dónde uno viene, considerando lo mío, era español el idioma, entonces podría haber una facilidad. Me parece que para poblaciones como las de Turquía que mencionaste, Asia, les va a costar un poquito más. Sí. De todas formas, lo que he visto, que el paraguayo asimila al extranjero. Sí. Entonces le dice, ¿qué es lo que estás comiendo? A ver, yo quiero probar. Y hoy tenemos diferentes tipos de comidas aquí en nuestra ciudad y en otras ciudades del país, porque el paraguayo quiere saber qué tal es y quiere probar. Entonces el extranjero puede estar haciendo sus propias comidas e invitar al paraguayo, y el paraguayo lo mismo va a hacer. Y entonces, si es que nosotros conservamos nuestras propias costumbres, depende también de la personalidad. A mí me gusta compartir con los demás, tengo mis propias costumbres que aprendí de niño y que seguramente les pasa a otros extranjeros, pero fácilmente asimilamos la cultura paraguaya, me parece que más que en otros países. Yo he observado al paraguayo en Estados Unidos, he estado allá también, hay una gran comunidad de paraguayos, y que el paraguayo conserva lo suyo, se comunica con los demás, pero como que no hay tanta facilidad como pasa en el propio Paraguay. De ahí la añoranza de querer volver. Ah, claro. Es como que un paraguayo en el exterior no se siente tan acogido como si el paraguayo le acoge al extranjero. Así mismo. Yo los he visto en España también, conservando el tereré o tratando de comunicarse con otros paraguayos para esas costumbres. Sin embargo, si el extranjero viene aquí, el paraguayo es como que lo adopta, ¿entendés? Sí. Entonces, no es de casualidad que muchos que llegan a esta tierra se quieran quedar. Tendrán sus propias costumbres, como dije, pero más fácilmente van a ser adoptados aquí. Ahora, también si hay un televidente que está en ese momento viendo nuestro programa y dice, a mí me costó o me sigue costando, tiene que ver también con un tema de personalidad. Claro. Hay personas que son más introvertidas y que se guardan mucho, entonces no se abren y entonces cuesta la mezcla. Lo que llegó a pasar con los españoles aquí, que llegaron incluso a mezclarse, y hablamos del mestizaje. Sí. También está pasando con algunos extranjeros que ya se casan con paraguayas y hay una asimilación, digamos. Eso también es importante. Mencionaste que este amigo consiguió el amor acá, a mí me pasó también a mí, entonces eso también facilita un poco más. ¿Sí? Claro. Y allí viene una pregunta que más viene o apunta hacia la parte clínica, hacia la parte de tu especialidad, doctor. ¿Hay algunas recomendaciones que uno como especialista en la gestión de personas, en la cuestión actitudinal, le puede dar a ese extranjero que no está logrando conectar, pero que ya hizo un emprendimiento, que ha invertido sus recursos a mediano y largo plazo y que resultaría poco estratégico en lo comercial y económico decir me vuelvo a mi país? ¿Hay algo que se puede hacer desde el punto de vista psicológico como para decir superemos esta situación de aparente añoranza y consolidemos algunos que otros lazos para que no termine estropeándose el negocio? A veces, a la distancia, uno tiene la idea de que el lugar donde dejó era mejor. Nosotros a la distancia miramos las cosas y las vemos bastante bien. Cuando nos acercamos, vemos que tiene defectos. Entonces, es probable que el extranjero esté pensando que allá donde él vivía estaba mucho mejor. Yo le invito a un análisis racional, a por qué vino acá, qué tal está usted acá y qué tal estaría allá. ¿Será que usted allá podría hacer lo mismo que hizo acá?
En mi caso particular, yo estoy convencidísimo que en Uruguay me hubiera costado muchísimo más, que es más difícil la entrada, digamos, ir a un medio de comunicación y decir, tengo esta noticia, y que te reciban, ¿en serio? A ver, vamos a sacar una foto. No es tan así, ¿no? Se puede, pero es más difícil. Yo supongo que en otros países también, que incluso en Turquía, que es el país de este amigo, le hubiese costado más porque hay una población mucho mayor. Sí. Acá un café turco va a impactar mucho más que un café turco en Turquía. Entonces, podemos añorar costumbres, lugares, olores, o tenemos otra opción, que es la de, como hacen esta gente, implantarlo aquí, no perder esas costumbres que tenías en tu país. Traer una porción de su tierra a También, otro territorio. claro, Sí. pero acordate bien que tu mente te puede jugar una mala pasada Sí. y decirte que allá estabas mejor, que todo tiempo pasado fue mejor. Y a veces no es así. Es una sensación y un instinto muy de conservación que tenemos metido adentro que hace que queramos ir hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Decía una compañía de seguros que siempre tenés que pasarle al peatón por adelante cuando está cruzando. No por detrás, porque el peatón, la persona que va cruzando, tiene siempre la tendencia a ir hacia atrás. Ajá. Y ahí sí le vas a atropellar. Claro, claro. Entonces, parece que el ser humano tiene esa tendencia de retroceder. Sin embargo, como decía Pablo, un gran filósofo y escritor, pongo mi vista hacia adelante, la meta está allá, sin mirar atrás. Porque si miro atrás, mi surco, como labrador, puede quedar medio torcido. Y pierdo de vista la meta que tenía. Palabras de mi hijo que está en este momento en España. Yo le decía, venía a Paraguay. Me dice, no, todavía no. Yo tengo que aquí hacer lo que vine a hacer. Volver podría ser un fracaso, no porque no me guste volver, sino que tengo un objetivo. Entonces, en ese caso, cuando vos tenés un objetivo, seguí desarrollando ese objetivo. Esos mismos logros te pueden estimular a decir, mira, y acordate lo siguiente, por alguna razón muy física, el mundo es redondo, no puede ser cuadrado ni es plano, no le creas a esa gente que habla del mundo plano. El mundo es redondo, donde quiera que estés, estás digamos, en una parte de la circunferencia. Es decir que, si es redondo, es lo mismo estar en Turquía, en Paraguay, en Estados Unidos, en Antártida. El asunto es, ¿qué haces vos de ese lugar? Un valiente guerrero dijo, yo y mi casa vamos a servir al que nosotros consideramos que es nuestro líder, que era Jehová, que es Jehová. Bueno, y ese Josué decide ir y hacer de esa tierra nueva su casa. Era una tierra nueva. Claro. Y bueno, ¿cuántos conquistadores como él habrá habido en la historia de este mundo? Entonces vos tenés que tener un propósito, una idea, una meta, y te vas hacia allá, hacia esa meta. Y ahí entonces tenés el triunfo de haberlo intentado, muchos lograron, y otros puede ser que no hayan logrado todo lo que se habían propuesto, pero hicieron algo que nadie más hizo. Y quizás de la familia son los pioneros, y a veces arrastran a otros hermanos también a seguirlos. Totalmente. Me haces acordar de lo que había escuchado en estos días de una colega tuya, que es una psicóloga chilena, se llama Pilar Sordo, y ella decía, a veces caemos en la trampa de la mera emocionalidad cuando ponemos el foco de manera equivocada o cuando centralizamos la mirada como dejando de lado las otras posibilidades, ponderando más una opción en contrapartida de las demás. Por ejemplo, cuando a alguien le preguntamos ¿qué tal estás? Depende de cuál será su punto de referencia para decir si está bien o está mal. Quizás esté bien en lo emocional porque acaba de conocer a una pareja, pero está mal en sus finanzas. Y esa cortina emocional que tiene o toda esa adrenalina que tiene le va a hacer responder que está bien en ese momento. Pero en el conjunto, quizás sí, quizás no, o sea, termina siendo relativo. ¿Y por qué me acordaba de esto? Por esos puntos de inflexión que uno puede tener a lo largo de su proceso de arraigo y desarraigo. Quizás en un momento determinado sienta tanta añoranza que crea que el lugar donde está no es el mejor, pero porque en ese momento le está poniendo la lupa o el foco a esa situación
inadvirtiendo otras posibilidades o todo lo demás que le pueda estar ocurriendo. Así que finalmente el mensaje sería ese, ¿verdad? Pasa Mirar con el propósito. Claro, pasa con un niño pequeño que quiere volver con su mamá. O un pollito quiere volver con su gallina a la protección. Como te decía, este instinto de supervivencia y de autoprotección. Yo lo tengo que sobrevencer para salir de mi zona de confort e ir a la zona de aprendizaje. Esto de emigrar es aprendizaje, aprender idioma, aprender costumbres. Y te hace bien porque te estimula la cabeza. ¿Cuántos paraguayos han triunfado en el extranjero? Muchísimos. Sí. Como me pasó a mí como uruguayo en Paraguay. Porque acá quizás hago más de lo que estaría haciendo en mi país, con mi familia, que te dice, bueno, si no tenés trabajo y vení acá, vas a comer y como del plato de mi pariente. En cambio acá lo tengo que fabricar yo, tengo que ponerle algo al platito, ¿sí? Entonces, cuidado con eso, sigamos insistiendo en el proyecto que teníamos, recordemos que podemos pedir a un poder superior, según nosotros lo tengamos, para que me ayude en esto que habíamos decidido juntos. Y acá es algo muy importante. Tengo que hacer un plan, no es que me voy de casa y cierro un portazo y ¿a dónde voy? Claro. Entonces siempre hacer un plan, estar relajado, pensarlo adecuadamente y ahí entonces voy. También ha habido gente que ha sido llevada y después descubrió que, wow, era el propósito. Me llevaron y me hicieron una bendición, me hicieron un gran regalo. Sea Paraguay o el país que sea, entonces está mucho en las ganas que le ponemos, el deseo de triunfo, que está bien, una ambición sana de estar mejor y de ayudar a otros. Y ahí entonces viene lo de las comunidades, de ayuda a otros extranjeros que vienen, de la solidaridad, y ojalá que todo eso lo hiciéramos en el mundo y no tuviéramos fronteras como aquella canción de los Beatles que hablaba justamente que no hubiera guerras, que no hubiera fronteras. Ojalá eso se pudiera hacer y dejáramos de vernos como que somos de otro planeta. Somos todos del mismo planeta y tenemos todos el deseo de ser felices. Y recordá algo, Roberto, que no importa dónde estemos, lo importante es tener paz. Esa paz mental y social me va a llevar a la felicidad y a la autorrealización. Si yo no tengo paz porque tengo un dolor, porque físicamente estoy mal o algo, si yo no lo soluciono no puedo llegar a la autorrealización. Y ese sería entonces el gran desafío. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo, por tus palabras y por compartir con nosotros en YetiPK nuevamente tu experiencia. Me quedo con eso que nos explicaba el doctor Gustavo Piñeiro. Lo importante es trazarse un objetivo y persistir en ese objetivo. Vendrán tormentas, vendrán ventarrones, quizá alguna que otra turbulencia, pero cuando uno tiene la mirada puesta en el objetivo, persiste. A ustedes muchas gracias por la atención y por la preferencia. Nos reencontraremos en un nuevo episodio de YetiPK. Será hasta entonces.